Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Levántate en esta mañana, humíllate delante del gran Dios, póstrate delante de su presencia, inclina tu rostro y empieza a darle gracias a Dios por los grandes beneficios que ha traído a tu vida. Él ha sido y es el Dios Ebenezer, el Dios que hasta aquí te ha ayudado, el Dios que hasta aquí te ha sostenido. Bendice su nombre y que Él te bendiga a ti. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 31. La palabra de Dios dice así: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Décanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, Jesús, luego de salir de en medio de aquellos que querían tirarlo de la cúspide allá en Nazaret, se dirige a Capernaum y llega a esta gran ciudad. Sí, Capernaum o Capernaum, como dicen otros, era una gran ciudad. Era una ciudad económicamente próspera. Había mucho comercio en ella. Era una ciudad bastante acomodada y podemos decir que rica. De tal manera que también podemos encontrar aquí a las legiones romanas, es decir, a los ejércitos romanos aquí asentados. El mayor fuerte militar de Roma en Israel estaba en Capernaum. Y bueno, en Capernaum había demasiado libertinaje, había demasiadas libertades, no solamente en torno a la vida financiera, económica, sino a la vida cultural, social, religiosa y aún espiritual. Y entonces Jesús, dijo un autor, que aprovechó sin ser maestro, sacerdote del templo, aprovechó para entrar en la sinagoga cada sábado que estuvo allí para enseñar doctrina. Era una costumbre en las sinagogas a los forasteros judíos permitirles, aquellos que quisieran trazar una enseñanza, que pudieran comunicarla al pueblo, siempre y cuando estuviera de acuerdo con la Torá, de manera coherente, insisto, con la Torá. Y Jesús aprovechó esto para empezar a enseñar doctrina, dogma, en Capernaum. Pero la palabra nos muestra que la gente se sorprendía, que la gente se admiraba, quedaban atónitos de la forma de hablar de Jesús, la forma de comunicar el mensaje, la forma de interpretar la ley de Moisés y de transmitir esa ley. Y esto me sorprende, mis amados. No había más grandes maestros, no habían intérpretes de la ley de Moisés en Israel. Sí lo sabían, pero ellos estaban acostumbrados a transmitir una enseñanza tradicional, no a buscar la fuente, no a buscar en la fuente y en la esencia misma de la palabra,
que es el espíritu de la ley. Sí, la ley de Moisés tiene un espíritu. Es el Espíritu Santo que la da para que todos comprendan esta ley y se acerquen de una u otra manera a Dios. Bueno, y en medio de tantas cosas, en la doctrina de Jesús se desmarca de lo ritual, invitando y convocando a una vida práctica, a una verdadera conversión al Señor. Hoy, el cristianismo en sus diferentes expresiones y presentaciones se ha vuelto ritual. Se quedó en el dogma y el dogma, en la doctrina y la doctrina la convirtieron en un ritual, cosa que Jesús vino a proponer de manera diferente, porque era lo que los rabinos judíos habían hecho. Tomaron el dogma, tomaron la doctrina y la convirtieron en meros ritos. Aquí hay que sentarse así, caminar tantos pasos, moverse hacia la izquierda y hacia la derecha tantas veces, encender la vela de esta manera. Pero la pregunta es, ¿cómo estaban sus vidas? ¿Sus vidas realmente reflejaban esa ritualidad? No, en absoluto. Había una total contradicción. Por eso digo, hoy el cristianismo en sus diferentes expresiones tomó el dogma, lo que han llamado la sana doctrina, y lo convirtieron en ritual. Y no está mal ayunar, vigilar y orar. Yo lo hago. Pero la convocatoria, esa ritualidad sea el reflejo de una vida consecuente con el mensaje del reino. Sí, aparece en escena un hombre que estaba endemoniado. Y es importante porque, a diferencia del evangelista Marcos, Lucas puntualiza. Para Marcos era un endemoniado, simplemente. Para Lucas era un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. Resalta esto. ¿Qué diferencia hay entre estar endemoniado y tener un espíritu de demonio inmundo? Bueno, al parecer sería lo mismo. Pero cuando hacemos referencia a un endemoniado, podemos simplemente decir que es un paciente psiquiátrico, que es un enfermo mental, que es un simple desquiciado, que necesita un psiquiatra, que clínicamente se puede tratar. Pues bien, Lucas marca aquí la diferencia, porque siendo médico, él establece en su evangelio donde habían enfermedades de carácter espiritual y cuando eran enfermedades de carácter clínico, biológico o física. Óigalo bien, para este caso, Lucas está proponiendo no a alguien que tiene demonio, no a alguien que está endemoniado para poder ser tratado clínicamente, alguien que tiene una posesión espiritual demoníaca y agrega es totalmente perverso, es totalmente inmundo. No se va a tratar psiquiátricamente, debe tratarse de manera espiritual. Sí, lo clínico. Para lo clínico Dios dejó la ciencia. Para lo clínico hay respuesta clínica, hay intervención clínica, hay medicamentos. Óigalo bien.
Pero para lo espiritual, lo clínico no corresponde. Así que este espíritu exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, déjanos. Y habla en plural, porque no se trata de uno. Tal vez este sea el mismo endemoniado de Gadara, donde habían 4,000 o 7,000 demonios en una sola persona, en una posesión demoníaca. Cuando se trata de espíritus inmundos poseyendo a una persona, no se trata de un solo espíritu. Se trata de una estructura espiritual. Puede ser una potestad, puede ser un principado, puede ser un gobierno, o simplemente un ejército, como dijo Jesús, una legión. Y este dice aquí a gran voz: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos, para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Israel. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y dice la palabra que el demonio realmente salió de él sin hacer daño. Este demonio se hizo paso entre la gente en medio de la sinagoga para confrontar a Jesús, para enfrentarse a Jesús. Tal vez era de esos que perturbaba la liturgia. Tal vez era de esos que estorbaba o incomodaba o vociferaba cuando empezaban a leer la Torá en la sinagoga. Sí. Y pensó que podía hacer lo mismo, pero se encontró con que el que estaba delante de él no era cualquiera. Es Jesús de Nazaret. Y se equivocan los demonios cuando preguntan a Jesús si él vino para atormentarlos. Se equivocan en ese sentido y aciertan cuando confirman, preguntan si él vino para destruirlos. Sí, Satanás y sus demonios vinieron para engañar, para destruir y para matar. Pero Jesús vino para que tengamos vida en él, vida de abundancia. Jesús vino, dijo el apóstol, para deshacer, para destruir, para dañar, para quitar las obras de Satanás. Así de sencillo. ¿Saben? La gente se maravilló. Se sorprendieron porque había un ritual en el templo, en las sinagogas, para enfrentar los demonios. Y al parecer los rituales eran ineficaces, no surtían efecto, como en las iglesias donde los espíritus se alborotan, dan brinco, dan voces, se revuelcan, hacen el show y hacen creer que ya los echaron fuera, pero siguen allí. Y cada vez que el pueblo de Dios pretende adorar a Dios, se manifiestan una vez más, porque la idea y la intención es robar la gloria de Dios, es perturbar la adoración, es perturbar la alabanza. Sí. Qué tremendo esto, mis amados. Hay una nueva doctrina. Ya no se trata de rituales para echar fuera demonios. No. Ahora se trata de usar el poder de la palabra. Ahora se trata de usar el don de Dios. Y esto realmente impactó a quienes vieron, a quienes observaron esta escena. Óigalo bien,
al punto de que dicen que quedaron totalmente sorprendidos. ¿Qué palabra es esta? No se trata de una simple palabra. Se trata del poder de la palabra. Que con ese poder autoridad es dada. Y los demonios sienten ese poder. Óigalo bien. Y cuando hay poder en la palabra, los espíritus inmundos huyen, salen. Así de sencillo. Mis amados, mis amadas, he tenido muchos casos demoníacos donde me ha tocado en el nombre del Señor enfrentarme con espíritus inmundos. No es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, pero sin lugar a dudas, así como en los días de Jesús había muchos endemoniados y Jesús, a cuantos le llevaron y se acercaron a Él, los libertó. Hoy el mundo está lleno todavía de personas poseídas por espíritus inmundos que los están tratando clínicamente, pero sabemos que la solución al problema espiritual no es clínico, no es psiquiátrico, no es con medicamentos, no es con medicina natural, con medicina humana, con lo científico, es con el poder del Espíritu. Mantén la comunión con Dios y no dejes que la palabra en ti pierda vigor, pierda fuerza, pierda autoridad y pierda poder. Deja que esa palabra te empodere y la uses para liberar a los cautivos que están en tu derredor, a los cautivos que te pueden estar rodeando. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.